Buen día familia, buen día a todos los que en esta mañana nos están escuchando. Qué gusto saludarlos, estar con ustedes y poder juntos disfrutar de este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestros estudios sobre la escatología y hace unos momentos me recordaba cómo es cuando se acercan ciertas temporadas en la sociedad y sobre todo la cuestión de las ventas. Cuando sabemos que a principios de enero empiezan a anunciar las modas ¿de qué? De primavera. ¿Por qué? Porque se acerca la primavera. ¿Sí? Entonces sabemos que esa época empiezan a hacer ventas porque gente comprará para irse de vacaciones. Yo creo que este año se quedaron con las ganas. No, bueno, yo espero que sí salgan de vacaciones. Pero esto tiene que ver con lo que tenemos que platicar hoy. Estamos hablando sobre la escatología. Y algo importante que para muchos hoy día son las señales. Señales de la segunda venida. De esto vamos a estar hablando los próximos minutos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos acercarnos, Señor, a tu palabra. Sabemos que solamente con la guía de tu Espíritu Santo podremos, Señor, ser conducidos en tu verdad y en tu conocimiento. Queremos sabiduría de ti. Por eso pedimos tu dirección. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero por favor invitarles que abran su Biblia en el Mateo capítulo 11. Mateo 11. Ese texto se encuentra más o menos después del primer año, o terminando el primer año del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo 3 años de ministerio. Terminando el primero, empezando el segundo aproximadamente, Juan el Bautista fue encarcelado. Entonces Jesús empezó, y más bien continuó su predicación más fuertemente que en el primer año. Entonces, en una ocasión, Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo, ahí en el versículo 3 de Mateo 11, ¿eres tú aquel a que había de venir o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús le está dando señales, de las cuales eran claras a la vista de Juan y sus discípulos. Mis amados, el propósito de este estudio, el objetivo más bien de este estudio, es poder identificar la diferencia que existe entre signos de los tiempos y señales de la segunda venida de Cristo. Además, distinguir entre cronos y kairos, y una tercera clasificación, más bien una triple clasificación que se hace acerca de las señales de la segunda venida por el doctor Antonio Hoekemann. En la lección anterior vimos frases como signos de los tiempos de la segunda venida de Jesús. Pero algo establecimos que era importante en la segunda venida de Jesús, es que no es una serie de venidas, sino es una sola. Y además de esto, que esta sola venida va acompañada de otros acontecimientos que son precursores o consecuencias de lo mismo. En esta lección vamos a aprender acerca de estas señales,
cuáles son precursoras y cuáles son de alguna forma también consecuencias. Primero, los signos de los tiempos. La frase signos de los tiempos, mis amados, tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Aunque la misma frase no es usada también para la segunda venida de Jesús en algunas circunstancias en la Escritura. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, ¿sí? De alguna forma eran señales para los tiempos de Jesús. Además, si buscamos en nuestra Biblia, en Mateo 16, versículos del 1 al 4, dice la Escritura en Mateo 16, del 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Cuando Jesús responde a los fariseos acerca de una señal, Jesús les dice que no tiene sentido pedir una señal porque no saben interpretarla. Además, que la única señal que recibirían es la de Jonás y no se les dará otra. ¿Qué tiene que ver estos tiempos y estas formas? Para esto tenemos primero que entender y estar advertidos de dos palabras importantes en el griego acerca del tiempo. La palabra cronos y la palabra kairos. La primera palabra, cronos, tiene que ver con cronología y refleja una sucesión de tiempo. Pero la segunda palabra, kairos, hace referencia al tiempo propicio. Tiene características especiales como el tiempo de la cosecha. Por ejemplo, la palabra kairos, de la misma manera se podría usar cuando se dice el tiempo esperado, o ya era tiempo. Es decir, indica una oportunidad como les mencionaba al principio en la introducción, una oportunidad porque es tiempo de comprar, cuando hay la promoción de algo que vendrá. Para identificar de alguna forma, mis amados, cuál es el tiempo, cuál es el momento, cuál es la sazón de las cosas, kairos era la palabra utilizada en el griego. Jesús acusó a los fariseos de no saber distinguir el tiempo en que vivían. Eran los tiempos del Mesías. No podían interpretar el mensaje de los profetas. De alguna forma, esas señales para identificar su propia época. Precisamente son aquellas que fueron mencionadas a Juan en el capítulo 11, cuando Jesús le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas señales indicaban que ya era la hora. Pero los fariseos no atendían esto porque habían descuidado las señales. De alguna forma, el haber pasado a los postreros tiempos fue un gran error, y su error tenía que ver con una ubicación escatológica, una ubicación en la profecía de los tiempos del Señor. Ahora, solemos hacer muchas equivocaciones cuando pensamos que las señales de los tiempos de alguna forma tienen que ver
todas con la segunda venida del Señor Jesucristo o con el juicio final. De alguna forma las hilamos como una secuencia de acontecimientos que cerrará Dios en la época. Es obvio, mis amados, que Jesús menciona en Mateo 16 que no tiene ninguna referencia con ninguno de estos eventos de los tiempos, de los últimos tiempos, pero estas señales tenían que ver con los acontecimientos de su tiempo. Entonces, esas señales tenían que ver con sus propios tiempos. Las señales que ellos vieron, y suponemos que son las mismas que vieron los fariseos, los ciegos ven, los milagros que hizo Jesús, de alguna forma eran cosas que estaban ocurriendo día a día. Jesús sanaba, Jesús resucitaba, Jesús levantaba. Todo esto estaba completamente en el diario vivir del ministerio del Señor Jesucristo. Y de alguna forma, estas debieron haber sido algo que los fariseos pudieron haber interpretado o entendido de las señales de su tiempo. Ahora, la segunda equivocación, muy difundida en nuestros tiempos, es que hacer pensar que las señales tienen que ver con sucesos anormales, ostentosos, ¿sí? Espectaculares o catastróficos. No se me olvida por ahí del año 92, 93, con la guerra del Golfo Pérsico, cuando también viene la caída del muro de Berlín. Decían que Gorbachov era la bestia. Bueno, personas se hicieron profetas en esos días con tantas cosas falsas. Y mucha gente se fue con esas enseñanzas. Mis amados, la realidad que podemos ver es que de alguna forma las señales que Jesús mostraba eran milagros de día a día. Eran cosas que mostraban y hablaban de los tiempos postreros. Pero la generación incrédula, es decir, los fariseos, no la entendían. Y la única señal que iban a tener era la de Jonás, ¿sí? Así que, pues realmente no iban a poder entender otra señal. Y esa señal de Jonás se les había dado hace muchos siglos. Ahora, algo importante que tenemos que ver en la Escritura, mis amados, es que las señales espectaculares de alguna manera están relacionadas con actividades de Satanás, ¿sí? La venida del hombre inicuo, el hombre de pecado, se manifestará con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿sí? Dice la palabra del Señor, versículos 3 al 9 de 2 Tesalonicenses 2, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque nada vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de cultos, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis también lo menciona. Así es, debemos ser precavidos en extremo y tener mucha precaución,
a la interpretación de cuando recibimos o percibimos como señales aquellas cosas que podrían estar engañándonos. En lugar de fijar nuestra atención en catástrofes y prodigios y tratar de interpretar movimientos de gentes y tendencias políticas, debemos usar las pautas bíblicas para entender nuestra época. Entender nuestra época que tiene que ver con los tiempos postreros, donde están señaladas las guerras, terremotos, catástrofes y cataclismos, que son señales que a través de los años han existido. Otra equivocación encontramos es que de alguna forma las señales tienen que ver con tiempos. Y cuando tratamos de fijarle fechas y calendarios, de alguna forma cometemos graves errores. Hablar de 7 años, de 3 años y medio, que los 1000 años. De alguna manera lo que intentan es exponer el programa de Dios en cuanto al futuro. Y debemos de ser cuidadosos con esto. Jesucristo insistió a sus discípulos que no era para ellos saber los tiempos y las sazones. No debemos pensar que nosotros somos más listos que ellos o tenemos información más privilegiada que ellos. Para nada. Nosotros debemos entender lo que dijo Jesús claramente. Ni a los ángeles, ni al Hijo, sino solamente el Padre sabe el calendario. No debemos esperar de las señales de los tiempos una especie de periodismo escatológico. No, mis amados. Aún es cierto que algunas señales apuntan al fin de la historia, pero la realidad es que las señales nos exigen vigilancia, pero también nos dan esperanza. Segundo, ¿qué tipo de señales tenemos? Es bien difícil elaborar una exposición general sobre la enseñanza bíblica de las señales y más difícil cuando tenemos que incluir alguna referencia a muchas interpretaciones que existen. Pero lo que comparte el doctor Antonio Heckman en su libro La Biblia del Futuro es una clasificación de señales que nos podrían dar una idea del lugar de cada una de ellas. Primero, ahí en sus hojas, si las tienen a la mano, son signos que muestran la gracia de Dios. Y en estos signos que muestran la gracia de Dios son la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Y segundo, la salvación de la plenitud de Israel. Recordemos, del Israel de toda la historia, ¿sí? Segundo, signos que indican oposición a Dios. Y estas son la tribulación, la apostasía y el anticristo. Y tercero, signos que indican el juicio divino. Guerras, los terremotos y las hambres. Debemos notar que los signos de los tiempos revelan tanto la gracia de Dios como su juicio. Los signos también nos indican tanto la calidad del tiempo en que se manifiestan en el lugar del calendario de Dios. Ahora, ¿qué queremos decir con esto, mis amados? Es que, por ejemplo, si recordamos la profecía de Joel y el cumplimiento del Pentecostés, que en los postreros tiempos recibiremos su Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es en toda la época nuevo testamentaria, hasta nuestros días. Entonces, de alguna manera podemos ver que esto, que es parte de los signos que Dios nos da de los tiempos postreros, ha durado a través de toda esta época desde que vino el Espíritu Santo. Ahora, todas las señales se dan, pero algunas de ellas, no todas quizás, de alguna forma tienen algunos elementos pendientes.
De las tres señales mencionadas arriba, es decir, de las que mencionamos como las de gracia, la gracia de Dios, la oposición a Dios y el juicio divino, de estas tres, en sus clasificaciones, también podemos encontrar que hay una que algunos la determinan en el final de los tiempos, la que está en el anticristo, diciendo que el anticristo aún no se ha revelado. Pero el apóstol Juan, en su primera carta, en el versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es como si lo escucháramos hoy, fíjense. Pero dice Juan: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El texto de Juan demuestra bien claro que las señales nos hablan de los últimos tiempos, y para que sepamos que desde entonces estaban en los últimos tiempos. Hay señales que muestran conflicto continuo. Por ejemplo, el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. De alguna manera es la contraposición de las fuerzas de Satanás contra la extensión del Evangelio y el conocimiento del nombre de Dios. Esto es una lucha que se ha dado a través de toda la época del cristianismo. Y también podemos ver que las señales de alguna forma no se dan en una secuencia quizás simultánea, sino de alguna forma continuamente vemos la gracia de Dios llevando el Evangelio, pero también vemos que hay manifestaciones de su juicio en lugares donde hay terremotos, donde hay guerras, donde hay juicio de Dios contra países, ¿sí? Y de alguna forma todo esto nos habla del final de los tiempos. Claro, al final veremos completamente la totalidad de su gracia, rescatando a su familia, pero también su ira sobre los incrédulos. Mis amados, las señales son una responsabilidad para nosotros. Jesús reprendió a los que en su tiempo no sabían interpretar las señales de los tiempos. Tenemos que aprender a discernir correctamente. Por medio de los signos de Dios nos mantiene en un estado de esperanza y anticipación. Nos hace sabios para entender nuestra época. Las señales nos conducen a una vida de fe, de compromiso, una fe viva e inteligente. El incrédulo no presta atención. El incrédulo solamente lo que se incrementa es su condenación. Hay circunstancias, de alguna forma, en medio de lo que vivimos, que nos ayudan y nos confrontan al crecimiento espiritual. Las cosas que pasan no nos sorprenden. Lo que estamos viviendo hoy no nos debe de sorprender. Lo que nos debe hacer es confirmar. Sabemos que Cristo viene, que son sus señales. Todo, aún las fuerzas del enemigo, están bajo el control del Señor. Las señales nos sirven para ratificar nuestra fe en los propósitos de Dios. Espero que este estudio a tu vida te anime. Si estás entendiendo señales, si ves a través de las circunstancias, a través de lo que vemos alrededor, que Dios te está diciendo: mi hijo viene pronto, que tu fe sea fortalecida, que seas animado. Muchos creyentes cristianos a través de la historia, ¿sí?, han caído en medio de esas señales. Pero sabes, ellos están gozosos con el Señor. Aquellos que caen sin esperanza,
créanlo, la Biblia es muy clara. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy lo que yo te animo a es que a través de las situaciones, de lo que escuchamos, no perdamos la vista. Nos recuerdan que nuestro Señor viene y nosotros tenemos la tarea de predicar el Evangelio. Dios les bendiga, un excelente día. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, que las señales día a día, Señor, nos hagan siempre estar esperanzados en ti. Y que tu gracia siga cubriendo a tu pueblo, aún en medio de juicios y ataques del enemigo. Gracias Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.